Los judíos siempre se habían preocupado por el derramamiento de sangre para expiar sus pecados. Incluso Abraham, el fundador de la nación israelita, se convenció de que debía llevar a su único hijo al desierto y matarle y ofrecerle como sacrificio a Dios. Un pensamiento pagano y repugnante ante mis ojos. Pensé en los sacrificios de animales en el templo, amando a todos los seres vivos como lo hacía. Esta práctica era una abominación para mí. Y ahora yo estaba a punto de ser llevado a la muerte, porque me había atrevido a pronunciar las palabras de la verdad, y cuando consideraba lo poco que había conseguido en transmitir mi conocimiento, me preguntaba por qué se me había confiado tal misión de expandir el amor y la conciencia. Sentí un espasmo momentáneo de resentimiento y enfado, entretejido con mis sentimientos habituales de amor hacia estos hombres. Con algo de cinismo, me preguntaba qué recuerdo eficaz podría dejarles para volver a traer a sus mentes todas mis enseñanzas cuando ya no estuviera yo con ellos. Si podían olvidar tan rápidamente todas mis enseñanzas sobre el amor del Padre y disfrutar la historia horrible de la Pascua, mientras todavía estaba en la habitación con ellos, ¿cuánto recordarían cuando muriese como un malhechor en la cruz, la más ignominiosa de las muertes? Luego se me vino a la mente que si el derramamiento de sangre tanto les conmovía, les daría sangre para que me recordaran. Con estas reflexiones irónicas, cogí un pan, lo partí, lo pasé a mis discípulos y les dije que lo comieran. Comparé el partir el pan con el futuro de mi cuerpo partido y les pedí que repitiesen el partir el pan y su distribución como medio de recordar el sacrificio de mi cuerpo para traerles la verdad acerca de Dios y la verdad acerca de la vida, la verdad acerca del amor del Padre que habita en ti. Dándose cuenta de que yo estaba de un humor extraño, dejaron de comer, escucharon, tomaron el pan y lo comieron en silencio. Luego tomé mi copa de vino y se las pasé, diciendo que cada uno debía beber de ella, puesto que era símbolo de mi sangre que en poco sería derramada, porque me había atrevido a traerles la verdad de la existencia. Vi que mi voz entrecortada tocaba en alguno de ellos. Sobriamente cada uno tomó un sorbo y luego pasó la copa a quien estaba a su lado, pero todavía no decían nada. Percibían que hablaba en serio y que ya no toleraría más discusiones. Luego les conté que uno entre ellos me traicionaría. En secreto comprendí los motivos de él y supe que era una pieza necesaria en la futura secuencia de sucesos. Simplemente cumplía el papel que su naturaleza le habían incitado a hacer. Yo sabía que él sufriría mucho y sentía compasión por él, pero yo me guardé estos pensamientos solo para mí. Al mencionar que uno de ellos me traicionaría, le dije a Judas que se marchara a hacer rápidamente lo que tenía que hacer. Los discípulos cobraron vida preguntándose si realmente esta era su última cena conmigo. Había mucha congoja emocional, preguntas, incluso recriminaciones por haberles metido en tal trampa. De nuevo, se preguntaron qué harían con sus vidas después de que yo me fuera. Serían objeto de burla, decían, discutiendo. Nadie volverá a confiar en nada de lo que nosotros dijéramos. Profundamente entristecido por su respuesta egoísta ante mi apuro, les aseguré que no tenían que temer por su propia seguridad. Me abandonarían y no habría conexión entre ellos y mi crucifixión. Les sugerí que después de mi muerte se dispersaran y volvieran a Galilea. Pedro se conmovió profundamente y reaccionó con vehemencia, negando que algún día me abandonaría, pero por supuesto que lo hizo. Qué duro era el corazón humano, pensaba. ¿Cuántos siglos penosos tendrían que pasar antes de que la humanidad pudiera ir más allá de su propio dolor, pensamiento y sufrimiento, para sentir acaso un destello de amor y compasión hacia otros desafortunados que se hallasen en una situación peor que la de ellos? Aunque profundamente decepcionado, incluso dolido por las reacciones egoístas de los que se llamaban mis discípulos, también les comprendí. Intenté dar a mis discípulos valor para enfrentarse con el futuro y les aseguré que siempre estaría con ellos, incluso cuando estuviera oculto a la vista. La obra que había emprendido sería promovida desde la vida que hay en el más allá, la real realidad, la vida después de esta vida, y no les dejaría solos. Conocerían y sentirían mi presencia y esto les reconfortaría. Les dije que se aferraran a los recuerdos del tiempo que había estado con ellos. Les avisé que habría muchos
que seguirían con el conocimiento que yo les había dado, pero que habría personas que buscarían añadir la voz de la tradición y la razón de mis enseñanzas. Mis palabras serían tan distorsionadas que al final ya no revelarían la verdad original que yo había traído al mundo, justo como está pasando ahorita. Cuando les dije que esto sucedería, se disgustaron, incluso se volvieron presa del pánico. Me alivió ver que mis enseñanzas no habían sido en balde después de todo, pero no habían entrado en oídos totalmente sordos. Me pidieron que les contara más, pero levanté las manos y dije, eso será todo lo que podía decir en ese punto. Sentí que había dicho todo lo que siempre quise decir mientras estaba en la tierra, que mi discurso con los hombres había sido cumplido. Todo lo que profundamente anhelaba era retirarme en silencio, encontrar paz y alivio en mi contacto en soledad con el Padre. Dejamos el salón de la cena y fuimos andando al Monte de los Olivos, pero el humor de mis discípulos era de conflicto interior, temor y duda. La mayoría de ellos se marcharon para unirse a sus familias y amigos que estaban celebrando su propia Pascua. A medida que sentí el poder del amor entrar en mí, tomar posesión de mi conciencia humana, así también la fuerza para soportar lo que se me venía encima poseyó mi corazón. ¿Sería capaz de permanecer dentro del amor y dar amor a otros hasta el final? Y así fue. Ni siquiera intentaré reentrar en el estado del juicio y de la crucifixión. No tiene importancia. Cuando finalmente morí en la cruz, y mi espíritu se retiró de mi cuerpo torturado, fui elevado dentro de una luz radiante e inefable. Fui envuelto en el calor y el consuelo del amor tal como nunca antes había experimentado. Tenía una sensación envolvente alabanza, una poderosa certeza de haber hecho un buen trabajo de éxtasis en la fuerza universal para poder continuar la obra del Padre, y de una alegría y embelezo que está por encima de cualquier cosa que la condición terrenal y palabras jamás puedan conocer, entre una nueva y maravillosa, hermosa forma de vivir. Pero todavía descendía en conciencia para mantenerme en contacto con la gente que había dejado atrás. Podía mostrarme a aquellos que eran suficientemente sensibles para poder verme.